Hola, para esta segunda semana vamos a trabajar en la unidad de resolución de problemas con problemas de secuencias lineales. Voy a mostrar algunos ejemplos cómo podemos resolver similares a los que ustedes van a tener que trabajar en la semana. ¿Ya? Situación de aprendizaje 3 y situación de aprendizaje 4. Para quienes no han revisado los problemas anteriores, el problema 1 y problema 2, están los videos para que puedan comparar con las respuestas que tienen ustedes. Veamos entonces. En este caso vamos a trabajar con sucesiones o secuencias, ¿cierto? Con regularidades, con algunas figuras, con números. Entonces es importante que podamos llegar a una fórmula, podamos determinar cuál es el patrón de la sucesión y a partir de eso podamos determinar cualquier elemento dentro de esa sucesión. La idea es que podamos llegar a una fórmula y a partir de eso podemos calcular sin tener la necesidad de estar dibujando, estar intentando adivinar, ¿cierto?, cuál es la figura que nos están preguntando. Los ejemplos que están aquí son ejemplos simples, ¿cierto? Por ejemplo, el primero, ¿ya? Tenemos un patrón de colores. Entonces, si ustedes tuvieran esa figura y tienen que pintar según los colores que vienen a continuación, sabemos que el patrón inicial, por ejemplo, aquí sería rojo, amarillo, azul, y tendríamos que seguir la misma secuencia para las figuras que vienen a continuación. Rojo, amarillo, azul, y así sucesivamente para cada una de las figuras. Lo mismo en cada una de las siguientes. Entonces tendríamos que seguir el mismo patrón de color para cada una de las figuras que viene a continuación. La idea de nosotros, ¿cierto?, es que vamos a trabajar con números, ya secuencias numéricas. Entonces, por ejemplo, esta secuencia inicial, ya tenemos 1, 2, 3, 4. Sabemos que de un número, ¿cierto?, desde una etapa o fase, ¿cierto?, a la siguiente, vamos aumentando en 1. Si vamos sumando 1, obtenemos el siguiente, 2, el siguiente 3, el siguiente 4. Entonces podríamos saber cuál es el que viene en la posición siguiente, sería 5, 6 y así sucesivamente para cada uno de ellos. ¿Ya? Veamos entonces un ejemplo similar a los que vamos a trabajar nosotros. Por ejemplo, tenemos esta secuencia, ¿cierto?, donde nos indica la fase 1, la fase o etapa, ¿cierto? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Tenemos una secuencia, ¿cierto?, de estos cuadrados que van apareciendo y que si vemos estas primeras 4 fases, ¿cierto?, van aumentando. ¿Ya? Entonces nos piden acá que completemos la siguiente tabla. Nos dan el número de fases, ¿cierto?, y la cantidad de cuadrados que tiene cada una. Cambiamos aquí la vista para poder editarlo. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, para la fase 1, nosotros ya sabemos aquí, ¿cierto? Podemos contar las primeras fases para ir determinando cuál va a ser el patrón dentro de la sucesión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para la primera fase, ¿ya?, indicado aquí con el número, fase 1, sabemos que tenemos un solo cuadrado. ¿Ya? Para la fase 2, si es que contamos cuánto tenemos, ¿cierto?, tenemos dos cuadraditos. Para la fase 3, 3. Y para la fase 4, ¿cierto?, 4 cuadraditos. ¿Ya? Entonces, a partir de esos primeros 4 elementos, tenemos, ¿cierto?, la fase 1, un cuadrado. Para la fase 2, 2 cuadrados. Para la fase 3, 3 cuadrados. Para la fase 4, 4. En este caso, ¿cierto?, podemos determinar por diferencia, ¿cierto?, o por simple visualización de cada una de las fases, que van aumentando siempre en 1, ¿ya? Tal como el ejemplo numérico que teníamos anteriormente. Entonces, aquí podríamos determinar, obviamente, que en la fase 5 deberían haber 5 cuadrados, ¿cierto? Y así para cada una de las fases siguientes. Entonces, el número de la fase, ¿cierto?, también me indica cuál es la cantidad de cuadrados que tenemos en cada uno. Entonces, por ejemplo, si me piden la fase 10, no es necesario que yo ya tenga que seguir dibujando hasta la fase 10. En este caso sabemos, ¿cierto?, que van a ser 10 cuadraditos del mismo número, ¿cierto?, que corresponde a la fase. Lo mismo para la fase 100, ¿cierto? Entonces sabemos que también van a ser 100 cuadrados, van aumentando de 1 en 1 hasta la fase 100, 100 cuadrados. Y cada vez que nos indiquen, ¿cierto?, la fase n, lo que nos están pidiendo entonces es una fórmula general para cualquier elemento, ¿cierto?, para cualquier fase, que nosotros podamos dar una fórmula general sin que nosotros tengamos que estar dibujando hasta ese número de fases. Por ejemplo, si me preguntan para la fase 1.000.000, en este ejemplo, vamos a saber que es el mismo número, ¿cierto?, que va a ser 1.000.000. Entonces, la fórmula general para esta sucesión, ¿cierto?, de figuras, sabemos que corresponde al mismo número de la fase, entonces aquí va a ser n, ¿cierto? Si me preguntan, como les decía, la fase 1.000.000, sabemos que la cantidad de cuadrados también va a ser 1.000.000. ¿Ya? Ese sería el primer ejemplo.
En este caso van aumentando de uno en uno, parten de uno, entonces coincide, ¿cierto?, con el número de la fase. Es fácil visualizar cuál va a ser la cantidad, ¿cierto?, en cada una de las fases. Veamos el siguiente, modifiquemos un poco el problema. ¿Ya? También vamos a seguir con los cuadrados. Pero en este caso sí vemos las fases, ¿cierto? Fase 1 partimos con 2, fase 2 tenemos 4, fase 3 tenemos 2, 4, 6. ¿Ya? Entonces aquí en este caso podemos completar, ¿cierto?, las primeras tres fases que son las que nos dan en el ejemplo. ¿Ya? Entonces para la fase 1 dijimos que son 2, para la fase 2 son 4 cuadrados y para la fase 3 son 6. Podríamos determinar entonces ahora cuánto deberían haber en la fase 4. Si contamos, ¿cierto? O si buscamos la diferencia entre las distintas fases, por ejemplo, entre la fase 2 y la fase 1, las diferencias son, anotémoslo por aquí, siempre aquí, entonces, van aumentando en 2, ¿ya? Y para la fase siguiente también aumentan en 2. Entonces aquí podríamos encontrar un patrón de regularidad, ¿ya? Entre una fase y la siguiente, ¿cuántos cuadraditos van aumentando? Van aumentando en 2, ¿ya? Entonces aquí podríamos determinar que para la fase 4, si lo aumentamos en 2, tendría que ser 8, ¿cierto? Y para la fase inmediatamente siguiente, ¿cierto? La fase 5 deberían ser 10. Va aumentando siempre de 2 en 2, ¿ya? Podemos aumentarlo aquí al lado también. Entonces entre uno y otro siempre van aumentando en 2. ¿Ya? Y así para la fase 6, 7, 8, ¿cierto? Y así sucesivamente. Lo que sí nos preguntan aquí, ¿cierto? Es para ahora la fase 10. Analicemos, ¿cierto?, qué pasa con las primeras 5 fases que ya las hemos calculado, ¿cierto? Y que tenemos las primeras 3 fases, estamos seguros que esa es la cantidad. Entonces, en este caso, si nosotros vamos viendo, siempre van aumentando en 2, ¿ya? Más 2, más 2, más 2, más 2. Cuando nosotros tenemos una suma sucesiva del mismo número, ¿cierto? 2 más 2 más 2, eso lo podemos expresar como una multiplicación. 2 por el número de veces que estamos sumando, ¿ya? Entonces en ese caso estamos multiplicando por 2 sucesivamente por cada fase que vamos aumentando. ¿Qué podríamos hacer aquí? Por ejemplo, si sabemos que estamos multiplicando por 2, podríamos considerar, por ejemplo, multiplicar por 2. Por ejemplo, si vemos para la fase 1, 2 por 1, 2, coincide, ¿cierto?, con la cantidad de cuadrados. 2 por 2, por la fase 2, ¿cierto?, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10, ¿cierto? Y ahí me va coincidiendo con la cantidad de cuadrados que yo tengo acá. Entonces en este caso podríamos llegar directamente a la fórmula, ¿cierto? Por ejemplo, para la fase n, una fase cualquiera, un número muy grande podríamos pensar. Por ejemplo, para la fase 1000, no vamos a estar dibujando hasta la fase 1000, ¿cierto?, cada uno de los cuadrados, pero si consideramos que en este caso vamos multiplicando por 2 y coincide, ¿cierto?, con cada una de las fases, porque sabemos que van aumentando en 2 cada uno con la fase siguiente. Si multiplicamos 2 por el número de la fase, me da el número que corresponde como lo vimos recién. Entonces en este caso podríamos llegar directamente a la fórmula como 2 por n, ¿cierto?, que sería el número de la fase. Entonces 2 por 1, ¿cierto?, me da 2, 2 por 2, 4 y así sucesivamente para cada uno. Entonces en este caso podríamos considerar para la fase 10, ¿cierto?, hacer directamente la multiplicación con la fórmula. 2 por 10 entonces sabemos que van a ser 20 y 2 por 100, 200. ¿Ya? Entonces la idea es que cuando ya nos empiezan a preguntar por números muy grandes, que no podamos dibujar, ¿cierto?, la fase que corresponde, por ejemplo la fase 10, la fase 100, fase 1.000.000, ¿cierto?, lleguemos directamente a la fórmula, que en este caso va a ser 2n. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque van aumentando siempre de 2 en 2. ¿Ya? Entonces 2 por 1, 2 y así sucesivamente para cada uno. Coincide, ¿cierto?, en este caso con los elementos que estamos trabajando. ¿Ya? 2n, entonces, cada vez que les digan la fase n, ¿cierto?, nos estamos considerando un número general que nos puede servir para cualquiera de las fases. El n lo podemos reemplazar por el número de la fase, ¿cierto? Y al hacer la fórmula nos va a dar lo que corresponde a cada una de las, en este caso, la cantidad de cuadrados. Y ahí veamos un tercer ejemplo. Ya, también seguimos, ¿cierto?, con nuestras secuencias de cuadrados. Veámoslos, por ejemplo, en este caso nos dan solamente tres fases. ¿Ya? Fase 1, 2 y 3. Si consideramos la fase 1, tenemos solamente un cuadradito. ¿Ya? Para la fase 2
Si contamos 1, 2, 3, 4. Y para la fase 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Tenemos solamente los tres primeros elementos de esta secuencia. Aquí cambia, ¿cierto?, un poco en relación con el anterior. Por ejemplo, en el anterior si multiplicábamos directamente la fase por 2, nos daba la cantidad. En este caso, si multiplicamos el 1 por algún número, debería darnos 1. Si multiplicamos el 2 por algún número, 4, 7. Pero no es tan fácil, ¿cierto?, ver en este caso por qué número tendríamos que multiplicarlo o si es que tenemos que hacer solamente una multiplicación. ¿Qué podríamos hacer acá? Entonces lo primero que podemos hacer, como son estas tres primeras fases, las que tenemos, ¿cierto?, que podemos contar directamente los cuadraditos o los elementos que tengamos en nuestra secuencia, hacer lo mismo que en el anterior, ver cuánto va variando en cada uno de estos elementos con el siguiente. ¿Ya? Entonces en este caso, si partimos con un cuadrado en la primera fase y tenemos 4, la diferencia aquí, ¿cierto?, van aumentando en este caso de 3. ¿Ya? Se van aumentando 3, ¿cierto?, con la fase siguiente. Si lo vemos con entre la fase 2 y la fase 3, ¿cierto? Tenemos que 4 y 7, la diferencia también es 3. Ahí también aumentó en 3. Entonces, para la fase 1 partimos con un cuadradito, se le sumamos los 3, ¿cierto? Me da 4, que es el elemento, la cantidad de cuadrados de la fase siguiente. Si sumamos al 4, 3 nuevamente, me da 7, ¿cierto? Y así obtenemos el valor de la fase 3. Entonces, si seguimos ese patrón, por ejemplo, para la fase 4, si aumentamos en 3, ¿ya? Entonces en este caso deberían ser 10. ¿Ya? Y para la fase 5 lo mismo, si aumentamos en 3, deberían ser entonces 13. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos las primeras 5 fases, ¿ya? Tenemos las 3 primeras que nos aparecen en el problema y calculamos las 2 siguientes que vienen a continuación. ¿Ya? Ahí ya nos saltamos al 10 y a la 100, ¿no es cierto? Nos piden la fórmula para la fase n. Entonces, en este caso, no es tan fácil ver, ¿cierto?, si es que tenemos que multiplicar por algún número, como en el caso anterior, ¿cierto?, que multiplicábamos por 2 y nos iban dando cada uno de los valores, ¿ya? Entonces, en este caso, sí vamos sumando más 3 en cada una de las fases y la siguiente. Entonces, también podemos considerar que debería haber una multiplicación. Una multiplicación en este caso, como hay una suma sucesiva, estamos sumando siempre 3 más 3 más 3 más 3 para obtener, ¿cierto?, el elemento que viene en la secuencia. Aquí también en la fórmula podemos considerar este 3, ¿cierto? 3 por n, ¿cierto? Que es el número de la fase. Pero si nosotros lo dejamos solamente así la fórmula, por ejemplo, si trato de comprobar para los primeros 3 elementos que los tenemos, ¿cierto?, en el inicio del problema y podemos comparar, ¿cierto?, con los números que vamos a calcular. Por ejemplo, si multiplico 3 por 1, 3. No coincide, ¿cierto?, con los elementos de la fase 1. 3 por 2, 6. Tampoco coincide. 3 por 3, 9. No me coincide, ¿cierto?, con la cantidad de elementos que tengo en la figura. ¿Qué tenemos que hacer en este caso entonces? Como sí sabemos que van aumentando de 13 y 3, esta parte está bien de la fórmula. ¿Ya? Tenemos que multiplicar 3 por el número de la fase. Pero tenemos que hacer un ajuste para que coincidan, ¿cierto?, esta multiplicación 3 por el número de la fase, para que coincida con los primeros, ¿cierto?, elementos que podemos contar. Entonces en este caso, si yo multiplico, por ejemplo, 3 por 1, la fase 1, me da 3. Pero, según lo que tengo en la figura, debería darme 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si me da más, ¿cierto?, de lo que aparece, ¿cierto?, en la fase, tendría que restar. ¿Ya? Entonces en este caso 3 por 1, 3. Pero si le resto 2, ¿cierto?, debería darme el 1. Entonces, por ejemplo, si calculamos acá con la fórmula, tratar de borrar esto aquí, escribimos la fórmula aquí. ¿Ya? Cambiamos aquí. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo esta fórmula, en este caso serían 3 por la fase, ¿cierto?, n, en este caso sería 1 y menos 2. Si hacemos el cálculo, en este caso 3 por 1 son 3 y menos 2 me da 1, que coincide, ¿cierto?, con lo que aparece en la fase 1. ¿Ya? Si usamos la misma fórmula nuevamente, consideramos que esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? Sería entonces 3
por n, ¿cierto? Que es el número de la fase. En este caso el n corresponde a 2. Y menos 2, 3 por 2 son 6. Y menos 2 son 4. Coincide, ¿cierto? Con el número que estamos calculando. Veámoslo con el siguiente. Sería 3 por el número de la fase, ¿cierto? Serían 3 menos 2. ¿Ya? 3 por 3 son 9 y menos 2 me da 7. Por lo menos ahí podemos comprobar que para los primeros 3 funciona, ¿cierto? La fórmula a la que hemos llegado. ¿Cómo salió este 3n? Recuerden que entre una fase y la siguiente van aumentando en este caso por 3. ¿Ya? Si al 1 le sumo 3, me da los 4. Si al 4 le sumo 3, me da los 7. Y así calculamos los otros dos. 7 más 3 me dan los 10. 10 más 3 me dan los 13 y así sucesivamente podríamos calcular los primeros elementos de la secuencia. ¿Ya? Entonces, si va aumentando de 3 en 3, entonces nuestra fórmula siempre va a ir 3n. 3 por el número de la fase. ¿Ya? Que en este caso de la secuencia vamos a utilizar n como el número de la fase. Si hubieran ido aumentando de 2 en 2, ¿cierto? Hubiéramos partido de 1 y después le sumamos 2 y 2, ¿cierto? Va a ser 2n. Si van aumentando de 5 en 5, ¿cierto? 5n menos o más podría ser dependiendo de la secuencia que tengamos. Ahí tenemos que ajustarlo para que nos coincida por lo menos con los elementos que nos están entregando y con los que podemos comprobar directamente contando cada uno de los elementos que hay. ¿Ya? Entonces aquí también podríamos comprobar para lo siguiente. Sería 3 por 4, ¿cierto? Menos 2. 3 por 4 son 12 y menos 2 son 10. ¿Ya? Ahí comprobamos, ¿cierto? Que no funciona la fórmula para el resto de los elementos. Entonces aquí ya podríamos calcular, por ejemplo, para los elementos más grandes de las fases, ¿cierto? Más grandes que nos están dando. Por ejemplo, podríamos reemplazar 3 por 10, que es el número de la fase que me están dando, menos 2. ¿Ya? 3 por 10 son 30 y menos 2 deberían ser 28. Si alguien quiere hacer el intento de llegar dibujando, ¿cierto? Hasta la fase 10, lo podría hacer y comprobar, ¿cierto? Que son 28. ¿Ya? Para la fase 10, 100 ya es un poco más complicado empezar a dibujar todos los cuadrados. Entonces ahí aplicamos directamente la fórmula. Por ejemplo, 3 por 100, ¿cierto? Que es el número de la fase que me están pidiendo, menos 2. ¿Ya? 3 por 100 serían 300 y menos 2 serían 298. ¿Ya? Entonces, con esos tres ejemplos podemos ver, ¿cierto?, cómo podemos llegar a una fórmula. La idea es siempre visualizar qué es lo que pasa en las primeras fases que nos están dando, ¿ya? Cuánto es la diferencia entre uno y otro, y a partir de eso podemos calcular los primeros elementos. Ya cuando nos piden elementos o fases muy grandes, ¿cierto?, que no podemos determinar, ¿cierto?, con el dibujo o haciendo la suma sucesiva, ¿cierto?, ahí debemos llegar primero a la fórmula. Entonces ahí recordar siempre que si van aumentando de 1 en 1, entonces va a ser 1 por n. Ya si van aumentando de 2 en 2, 2 por n. Y tenemos que hacer el ajuste, ¿cierto? Restar o sumar para que coincida con los primeros elementos que tenemos en nuestra secuencia. ¿Ya? Entonces ahí, en este caso, 3n menos 2 sería la fórmula para este caso. Ya, la idea ahora es entonces que revisen los dos problemas que vienen a continuación, la situación de aprendizaje 3 y 4. ¿Ya? Son problemas de secuencia similares a esto, en que les piden determinadas fases y ustedes tienen que llegar, ¿cierto? Cuando les piden la fase n, llegar a la fórmula que corresponde. Recuerden que cualquier duda ahí la pueden hacer a través de las plataformas disponibles.